Dios viene haciendo cosas maravillosas y nos está instando a que lo busquemos. Yo siento que en este tiempo Dios como que nos está apretando, como que nos está jaloneando, como que la cosa ya va más en serio. Sí, mucho más en serio. Yo recuerdo cuando llegué aquí a la congregación, cuando tomé la decisión de regresar al Señor, y yo he visto cómo Dios ha ido tratando con cada uno de nosotros, con mi vida, y que Él no quiere que nosotros nos quedemos ahí estancados. Él no quiere que yo me quede estancado como llegué acá, sino que crezca, que cambie. Y eso ha sido un proceso no muy fácil para mí, pero ha sido muy bonito, y yo lo he sentido como una cena que Dios nos da a nosotros, como que nos pone en bandeja ese alimento y como que espera que nosotros lo tomemos y lo podamos realmente consumir, que nosotros lo tomemos para nuestras vidas. Pero lamentablemente en estos tiempos hay pueblo del Señor que no ha entendido que ese plato tan sabroso está ahí servido y lo han desechado y lo han dejado. Entonces es muy lamentable. Quisiera entonces en esta noche traer, digamos, varios o tres aspectos que creo que son importantes y que de pronto ya los hemos tocado. Para algunos de pronto a veces se vuelve muy repetitivo cuando se habla del perdón o de la misericordia, pero yo creo que cuando Dios nos tiene que estar hablando una y otra vez por medio de una predicación de estos temas es porque algo nos falta, porque todavía como que no nos hemos pulido en ese aspecto. Entonces yo quisiera compartir en esta noche acerca de un texto que está ahí en el libro de Job, Job capítulo 42, verso 5, tomar una parte de este texto donde dice la palabra del Señor, Job capítulo 42, verso 5, y dice allí Job, leo esta primera parte, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Es interesante la historia de Job y quienes la hemos leído vemos algo tan tremendo en este hombre, porque al final de la historia Job como que entiende ese propósito de Dios para su vida y no solo puede decir de oídas te había oído, sino que también dice, mas ahora mis ojos te ven. Y es muy tremendo, porque cuando uno dice, ¿cómo así que de oídas te había oído y más ahora mis ojos te ven? Entonces nosotros tenemos allí que mirar un aspecto importante, y es que a veces no basta solamente con oír de Dios, no es suficiente. Oír es importante, oír de Dios es importante. Y yo quisiera preguntar en esta noche a los que estamos aquí, ¿cuántos han oído de Dios alguna vez? Yo he oído de Dios, yo creo que todos hemos oído de Dios, sí, pero hay un texto muy lindo. Incluso nuestros pastores hacen mucho hincapié en él, y está en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No sé si los hermanos que están allí se acuerdan de ese texto sin mirarlo. No, mal hecho. Santiago, capítulo 1, por aquí me dicen que no. Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25 dice, mas sed hacedores de la palabra. Leo esta otra versión, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces mire que este texto es tan importante y a veces lo leemos, lo escuchamos, pero nos hace tanta falta poderlo aplicar a nuestras vidas y se nos olvida y oímos y oímos y oímos, pero como que no queda en nuestro corazón esa palabra que Dios tiene para nosotros. En el tiempo de los jueces nosotros vemos cómo el pueblo de una u otra manera veía la obra de Dios. Y cada vez que moría un juez, el pueblo volvía otra vez y se entregaba a la idolatría, se entregaba al pecado. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque cada juez que llegaba es como si instruyera nuevamente en la ley, para que el pueblo oyera, para que el pueblo entendiera. Y es algo increíble, porque el pueblo después de oír, solo hasta que ese juez ya no estaba, o ese profeta ya no estaba, entonces sí se cumplía lo que Dios decía, pero luego como que todo era en vano. Entonces ese texto que acabamos de leer de Santiago es muy importante porque nos ayuda a entender de que no es suficiente
oír, sino que también nosotros tenemos que considerar. A veces nosotros oímos lo que las otras personas hablan de Dios y muchas veces no consideramos realmente si eso que nos están hablando de Dios es importante o no para nuestras vidas. ¿Qué tan importante es aquello que un hermano a veces me comparte y me habla de Dios? Cuando me dice, hermano, estás en una dificultad, Dios te ayuda. Y nosotros oímos, sí. Y muchas veces nosotros no estamos viviendo esa experiencia, sino por boca de otros. Es decir, cuando escuchamos que un hermano Dios lo bendice, sea con un empleo, sea con salud, y cuando nosotros escuchamos eso, decimos, sí, ese hermano sí, me contó que Dios hizo una obra en él, y es interesante oír eso, pero hasta ahí nos llega a nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuándo vamos a vivir nosotros esa experiencia? Porque solamente vivimos de lo que los demás nos cuentan, de ver en otros lo que Dios hace. Nosotros necesitamos también experimentar eso en nuestras vidas. Entonces no es suficiente el oír. Podemos mirar allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, es muy interesante, porque Dios está haciendo un llamado a que es necesario oír y poner por obra su palabra. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, las atarás, y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es algo muy tremendo. Aquí yo creo que Dios nos está llamando a oír esa palabra y a ponerla por práctica. Y lamentablemente el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y le faltó conocimiento porque seguramente oyeron, pero no pusieron por obra los mandatos que Dios les había establecido. Entonces, este primer aspecto es, no basta con oír hablar de Dios, no es suficiente. Es necesario que aquello que nosotros oímos, nosotros lo podamos vivenciar, lo podamos experimentar en nuestras vidas. El otro aspecto que quiero tocar es el hecho de que a veces, aparte de que solo nos limitamos a oír de Jesús, decimos que lo conocemos y que le creemos, pero no es así. Entonces decimos, yo oigo a Dios, yo oigo su palabra, pero eso no trae un efecto en nuestras vidas, por lo que mencionaba antes. Si nosotros solamente somos oidores olvidadizos, no estamos haciendo nada en nuestras vidas. Y este aspecto de que es necesario que nosotros lo conozcamos, es un aspecto también muy importante, y Dios ya nos ha hablado en ese sentido de este tema. Es necesario conocer a Dios, es necesario acercarnos a Él. Porque sucede lo mismo, cuando yo quiero algo de Dios, pero no me acerco a Él, o no sé cómo acercarme a Él, entonces, ¿qué voy a obtener yo? Yo necesito conocer a Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 25, vamos a mirar allí en Lucas capítulo 2, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es interesante ver la actitud de este hombre.
Este era un hombre que no le bastaba con escuchar que iba a venir un Salvador. A él no le bastó, él quería conocerlo. No le era suficiente solo con haber escuchado que un día Jesús iba a venir. Y este hombre le pidió al Señor y determinó en su corazón que su anhelo era conocerle, y lo pudo hacer, estando allí en el templo. Y entonces, como dice el texto, pudo decir: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. La pregunta que nos podemos hacer en esta noche acerca de este aspecto es: yo anhelo conocer a Jesús. Porque a veces cuando preguntamos, ¿tú conoces a Jesús?, a veces a la ligera decimos: sí, yo lo conozco. Pero conocerlo realmente, ¿qué es? ¿Qué es conocer realmente a Jesús? Y realmente lo estamos conociendo y estamos determinando en nuestro corazón conocerlo. Y necesitamos conocer a Jesús. Porque, como decía alguien, uno a veces habla de lo que conoce, uno a veces no habla de lo que no conoce. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos hablar plenamente en nuestro corazón, en nuestras vidas. Yo creo que es muy tremendo cuando nosotros hablamos del Señor. Yo recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio, para mí era algo maravilloso poder hablar del Señor, ese primer amor. Pero a medida que yo fui perdiendo esa relación con el Señor y me fui olvidando de Él y lo fui desconociendo, como que yo predicaba a la gente, pero predicaba de un Dios que yo ya como que desconocía totalmente, y se me había olvidado hablar de las cosas verdaderas que Jesús vino a hacer a este mundo. Y a veces ya lo hacía como por un cumplir, o lo hacía como por una obligación, pero no por algo que había realmente en mi corazón. Eso que usted y yo expresamos cuando realmente sentimos lo que es el amor de Dios y hemos vivenciado lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces es necesario conocer a Jesús realmente y disponer nuestras vidas. A veces suena fácil decir que creemos en Él y que lo conocemos, pero es muy complicado, de verdad. Quisiera que miráramos allí, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de que conocemos a Jesús, me hace acordar de la historia de Felipe. Cuando Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Nosotros sabemos que los discípulos andaban con Jesús, siempre estaban en todo este trajín con Él, de arriba para abajo, y veían todos los milagros que el Señor hacía. Y es muy tremendo porque la pregunta que Felipe le hace a Jesús, yo me imagino que lo deja a él como, y le sorprende, y le dice: Felipe, ¿cómo dices muéstranos al Padre? Cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le da a entender: si tú me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Es muy tremendo porque pensaríamos nosotros que al ver Él todas esas obras que Jesús hacía, había podido entender que a través de Jesús podía ver al Padre, pero no. Y yo creo que a veces a nosotros también nos sucede eso, que nos cuesta a veces ver ese amor de Jesús, el hecho de que Él hizo tantas cosas por nosotros. Cuestiono mucho a veces esa pregunta de Felipe y yo digo: Señor, si Él estaba ahí andando contigo, ¿cómo puede hacer esa pregunta? Es algo muy bárbaro. Pero yo creo que a nosotros como iglesia también nos sucede a veces, que nosotros, incluso habiendo dicho que conocemos del Señor, cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en una circunstancia que nos afecta, a veces como que desconocemos al Señor. Incluso hay personas que pelean con el Señor. Le dicen: bueno, Señor, muéstrame tu poder. Señor, muéstrame tu gloria, pero no en ese sentido como yo quiero ver tu gloria, sino como una especie de reto, como una especie de desafío. Y es muy tremendo porque a veces escucho a algunas personas decir: peleé con Dios. Y cuando yo escucho eso, a veces me sorprendo. Yo no me imagino, la verdad, peleando con Dios. Yo creo que sería algo muy tremendo. Incluso en el libro de Hebreos,
en el capítulo 10, en el versículo 31, hay una palabra que yo creo que es importante que nosotros la tengamos en cuenta cuando a veces queremos como que pelear con Dios. Y dice en Hebreos capítulo 10, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a mí, yo nunca había escuchado esta expresión de la manera en que nuestro pastor la compartía la otra vez, que Dios nos ama a nosotros, pero así con mucho amor y todo, si nosotros no somos fieles y nos apartamos del camino, así con mucho amor y todo, nos vamos para el infierno. Sí, y eso a mí me impactó mucho porque yo decía, ay Dios mío, ¿cómo es eso que con mucho amor uno se va para allá? Pero eso es una realidad. Y yo creo que Dios nos está instando en estos tiempos a madurar. Necesitamos crecer, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, necesitamos cambiar la manera en que a veces consideramos las cosas, porque lo hacemos de una manera que es en contravía de lo que Dios nos enseña. Entonces, el hecho de que nosotros digamos estoy disgustado con Dios, yo creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a considerar. Cuando a mí me dio COVID fue una situación muy difícil y eso a mí realmente me afectó de una manera tan tremenda porque me puso en una posición similar a la de Job. Yo me sentía increíblemente afectado en mi ser y les comparto a mis hermanos que yo cuestioné mucho esa situación y en algún momento, y como se lo compartí a mi esposa y creo que en algún momento lo compartí con ustedes, yo decía, Señor, la verdad, yo como que no voy a ser capaz de aguantar esto, es muy difícil. ¿Qué sentido tiene uno estar ahora acá? Yo preferiría descansar y estar tranquilo. Y es que a veces le queremos huir a todas estas situaciones y a veces sentimos que Dios como que no nos escucha, pero Dios sí nos escucha. Y yo escuchaba el testimonio de nuestra hermana Angie el día que nos habló de lo que le sucedió con esa pastilla y el hecho de que ella decía como, Señor, ¿por qué me dejaste en visto? Pero no entendía que había algo más allá que Dios estaba haciendo, porque la condición en la que nuestra hermana estaba era muy delicada. Entonces ese es nuestro problema, a veces vemos las cosas con nuestros ojos naturales y no vemos las cosas con el Espíritu, porque todavía nos cuesta y nos cuesta porque todavía no hemos muerto a la carne y necesitamos morir cada día más. Como dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros tenemos que buscar cada día es lo espiritual, la santidad, como dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante conocer a Jesús, claro que sí. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Jesús? Bueno, podemos leer ahí en Primera de Juan capítulo 4. Después de que Felipe le hace esta pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre, como si no le conocieran. Luego en Primera de Juan capítulo 4, mire lo que dice el apóstol Juan allí. Y es muy interesante porque es como ese crecimiento, es como ese camino de determinar conocer a Jesús. Primera de Juan capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Este es el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y dice el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Yo creo que para que Juan pudiera decir estas palabras, tuvo que tener todo un recorrido y tomar decisiones, creer realmente que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a dar paz, a dar esperanza. Y sí, es cierto, a veces a nosotros nos cuesta, pero ¿qué de aquellos que muchas veces toman la decisión simplemente de no conocer a Jesús? Porque no están de acuerdo con sus mandatos,
porque no están de acuerdo con aquello que Dios quiere para nosotros. Y es muy interesante porque yo meditaba en estos días y decía, lo que Dios nos da a nosotros, hay personas que dicen que no entienden cómo Dios permite tanto sufrimiento y tantas situaciones, y la palabra es muy clara, Dios es amor y Dios quiere lo mejor para el hombre. Yo creo que el tema aquí es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros somos los más beneficiados, somos los más bendecidos, porque somos transformados, somos sanados. Incluso Dios nos da propósito para aquellos que no teníamos propósito. Yo era un hombre que vivía sin propósito en mi vida y vivía el día a día como viniera, lo que sucediera y después veremos. Y Dios a mí me dio propósitos. Cuando yo estaba en soledad y triste, Dios me dio compañía y me dio gozo y me dio alegría, y una alegría genuina, porque yo a veces sentía que era feliz y le hacía creer a la gente que era muy feliz, pero es esa felicidad que realmente uno en el mundo experimenta, es una realidad y es una especie de alegría falsa. Pero cuando uno viene al Señor, uno puede decir que realmente tiene alegría, tiene paz y tiene gozo en su corazón. Entonces, ¿cómo conocer al Señor? Nosotros podemos conocer al Señor por medio de las Escrituras. ¿Qué dice el Señor Jesús en su palabra? Que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esa es una manera. Si nosotros no conocemos al Señor, es porque somos descuidados con la lectura de la palabra. Y a veces queremos saber todo del Señor, incluso a veces queremos predicar y queremos de pronto servir al Señor. Pero servir al Señor también tiene una responsabilidad y una preparación. Ahora que nosotros estamos viendo este discipulado de aprender a ser discípulos y hacer discípulos, ha sido para mí un enorme una grata sorpresa ver todas aquellas cosas que ignoraba y que Dios tiene no solo para mí, sino para toda la iglesia, no solo para esta congregación. Pero ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que nos dispongamos, que abramos nuestro corazón, que podamos renunciar a lo material, a eso que todavía nos cuesta. Yo les hago una pregunta a mis hermanos esta noche. Si el pastor le dijera a usted mañana, hermano, yo le oré al Señor y el Señor ha puesto en mí que usted se vaya a abrir una iglesia a X o tal pueblo, usted lo haría por fe. Usted sería capaz de hacerlo, sería capaz. Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros esta noche. ¿Somos capaces de dejar todo eso por amor a Él? Y me hace acordar de esta historia del joven rico cuando va donde el Señor Jesús y le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, que todo lo sabe, le dice, bueno, los mandamientos sabes, amar a tu prójimo, amar a Dios. Y entonces este hombre muy rápidamente le responde y le dice, no, Señor, yo todo eso ya lo guardé desde mi juventud. Y cuando el Señor le toca ese aspecto tan profundo, tan íntimo de decirle, bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Entonces dice la palabra que este joven se entristeció. Hermano, yo no sé cuántas veces tú has tenido que ir a pedir perdón o has tenido que perdonar. Y ese acto a ti te lleva a entristecerte. Y no entristecerte porque sientes que de pronto esa persona a la que tú afectaste se siente mal, sino como, ay no, qué tristeza yo tener que ir a pedirle perdón a esta persona. Y hay una resistencia en nosotros. ¿Qué es lo que en esta noche nos detiene para nosotros poder seguir al Señor? Tal vez esa falta de otorgar, como hemos estado aprendiendo, la gracia al otro, de tener esa capacidad de acercarnos y decirle a un hermano, hermano, perdóneme, yo he pensado mal de usted. O hermana, yo la perdono porque siento que usted me afectó en esto, tal vez no fue su intención, pero yo la perdono. ¿Tenemos nosotros esa capacidad o todavía no hemos renunciado a ese orgullo? Tal vez el Señor en esta noche nos está diciendo, deja ese orgullo, deja esa altivez, deja esa soberbia y sígueme. Y cuesta, porque como dice la palabra, donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y tenemos que determinar esta noche dónde queremos que nuestro corazón esté.
Y otro de los aspectos a través de los cuales podemos conocer a Dios es en la oración, en la intimidad. Allí le conocemos, allí podemos estar con Él y aprender y poder determinar en nuestra vida cuál es el paso que tenemos que seguir. El otro aspecto o la otra forma es por medio de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Cada uno de nosotros. Yo puedo conocer a Jesús a través de mi hermano David, a través de mi hermana Alejandra. Yo puedo conocer el carácter de Jesús, o puedo conocer el carácter del mundo, o puedo conocer aquellas cosas que no son de Dios. Pero cuando yo digo a través de los santos podemos conocer a Jesús, es de aquellos que realmente han determinado servirle al Señor. Y que cuando yo tengo una dificultad, una tristeza, ese hermano se acerca y me consuela. Y yo allí puedo conocer a Jesús a través de esa persona. Y eso a mí me alienta a querer conocerlo aún más, a anhelarlo aún más. Y el otro es anhelando al Espíritu Santo. Qué tan necesario. ¿Cómo podremos conocer nosotros a Jesús si no nos acercamos a su Santo Espíritu? ¿Cómo podremos nosotros conocer a Jesús si, como dice la palabra, nosotros somos templo del Espíritu Santo? Y muchas veces ese templo permanece sucio y muchas veces lo descuidamos. Pero cuando usted y yo determinamos que ese templo permanezca limpio, pulcro, como debe de estar, el Espíritu Santo se puede mover en nosotros. Entonces conocemos a Jesús, conocemos su grandeza, conocemos su gloria, experimentamos cosas sobrenaturales. Y creo que Dios también nos está llamando en estos tiempos a que podamos disfrutar y experimentar cosas sobrenaturales. He escuchado a personas que me dicen, no sé, a veces como que ya no veo que hay sanidades, como que se ha perdido eso. No, Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Y yo sé que, como decía la palabra, allí cuando el Señor le llamó la atención a Elías y le dijo, yo todavía tengo un rebaño, yo todavía tengo un grupito que cree en mí, que me sirve. Y así todavía hay una iglesia que busca santificarse, servirle al Señor y conocerle y permanecer fiel. Y el tercer aspecto que quisiera tocar es necesitamos creerle. Entonces vimos que con oírle no es suficiente, no basta con oírle. Es necesario que si nosotros vamos a oír a Dios, realmente pongamos por obra su palabra y que no la desestimemos ni que la echemos en saco roto. Y el segundo aspecto es el de conocerle realmente, determinar en nuestras vidas conocerle. Conocer a Jesús tiene un costo, pero ese costo finalmente nos trae a nosotros bendición, nos trae alegría. Entonces tenemos que pensar también en los beneficios que nos brinda. Para algunas personas es muy difícil, porque saben que conocer a Jesús o el acercarse a Él implica tener que dejar muchas cosas que para ellos son más importantes. Pero yo doy gracias al Señor por sus vidas y por mi vida, que queremos conocerle y anhelamos y necesitamos conocerle cada día más y más. Y el tercer aspecto es, necesitamos creerle. Necesitamos creerle. ¿Cuántos le creen a Dios en esta noche? Los que están allí en casa, ¿cuántos le creen a Dios? Es fácil decirlo. Alejita ayer nos compartía algo muy interesante y nos hablaba de una situación que se le presentó en el trabajo y nos hablaba de cómo David la apoyaba de cierta manera y le daba como esa credibilidad al Señor de lo que Dios puede hacer. Y ella nos expresaba algo y dice, a veces cuando uno lo expresa eso es muy fácil, ¿cierto? A veces una cosa es estar en la situación, pero realmente a veces no es fácil. Pero en la medida en que nosotros nos acerquemos al Señor y permitamos que Él haga la obra de nosotros, vamos adquiriendo confianza. Hebreos capítulo 11, versículo 6, miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 6. Y eso es un texto que también nosotros a veces ignoramos y que lo leemos y que lo dejamos pasar, pero es una realidad que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas. Y dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y qué tremendo. Dios recompensa a los que lo buscan. Y nos hablaba el Señor en su palabra hace como 15 días que Él nos está pidiendo que nos volvamos a Él. Y es necesario volvernos a Él y vamos a obtener recompensa. Entonces,
Si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que mirar bien cuando expresamos ese yo creo en Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, miren lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, estoy leyendo otra versión. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Qué tremendo. Necesitamos creerle. Hay otra situación que se está viviendo en la iglesia del Señor y nos cuesta creer a veces cuando hemos fallado que Dios nos perdona. Y por eso es que nosotros vemos muchas veces en las congregaciones que la gente se va, que la gente siente que no hay oportunidad para ellos. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque ocurre lo primero. La gente oye, pero no practica la palabra de Dios. O la gente oye, pero no quieren conocer a Dios. Y así es muy complicado. Y entonces vemos cómo la gente se va. Y esa fue mi experiencia, porque yo creí que yo conocía a Dios. Y cuando empecé a tener dificultades en mi hogar, cuando empecé a tener tantas situaciones, dije, no, ¿dónde está Dios? Y yo no lo conozco. Entonces no tiene sentido yo buscar o procurar algo de alguien que yo no conozco. Y en vez de tomar la decisión de buscarlo, de buscar conocerle, de pedir su auxilio, porque la palabra nos enseña que si nosotros nos volvemos a Él se vuelve a nosotros. Yo tomé otra decisión muy distinta y eso me costó tiempo, me costó pérdidas. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que creamos. ¿Qué dice el texto? Que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿por qué cuando la palabra nos habla de esto, preferimos dejarlo todo de lado, dejar que todo termine, en vez de tomar esa palabra y decir, el Señor me perdona? Ahora no quiere decir esto que entonces vamos a estar pecando y reincidiendo en lo mismo. Tenemos que evaluarnos y mirar cuál es nuestra situación. Pero lo lindo del Señor es eso, que Él murió por nuestros pecados. Y si en estas instancias nosotros aún no hemos entendido eso, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, que la solución no está en irnos al mundo otra vez, que la solución no está en tomar decisiones equivocadas, sino acercarnos a Él. Realmente, yo he pasado por momentos en mi trabajo y a veces les confieso que la más fácil para mí es de pronto irme a la cama, meditar y dejar todo así. Pero ahí está el Espíritu Santo y no, esa no es la solución. Hay que doblar las rodillas y hay que orar. Ahí está la solución. Y cuando yo lo he hecho, he visto cómo el Señor va orando en mi vida y me fortalece y me da el entendimiento y la capacidad para asimilar esa situación y poderle dar una solución. Entonces, esa es la invitación de Dios. En Lucas capítulo 7, verso 19, hay una historia que a mí me parece fascinante, y es la de Juan. Porque como leíamos al principio este texto de Job, cuando Job se vio afectado en su salud, en tantas cosas, y Job ya sintió que como que no tenía sentido su vida, es ahí cuando nuestra fe nos muestra realmente en qué nivel estamos nosotros. Y es algo muy lindo porque resulta que Juan el Bautista, el hombre que había sido designado por Dios, como dice el texto, para preparar el camino, que tuvo una vida de consagración a Dios tremenda, que predicaba, que era firme porque tenía claro el mensaje de salvación y que el reino de Dios se acercaba. Después de que fue encarcelado, nosotros conocemos la historia, que Juan fue encarcelado. Es muy llamativo porque incluso después de haber bautizado a Jesús, en Lucas capítulo 7, verso 19, miren lo que dice la palabra. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando nuestra fe tambalea, pasan estas cosas. Yo no sé si usted ha experimentado un milagro
que Dios haya hecho en su vida. Dios hizo un milagro en mi vida hace muchos años. Y yo, cuando medito en ese milagro que Dios hizo en mi vida, yo a veces digo, yo, Señor, ¿qué es esto tan tremendo? Y yo tenía un problema en la columna, yo no me podía agachar, yo no podía hacer este ejercicio de agacharme, era imposible. Y justo una noche antes de ir a donde el médico, porque ya realmente la situación era muy difícil para mí, yo estaba muy acongojado y estaba muy triste. Y estaba recién casado yo. Estábamos en los gozosos, siempre son los gozosos. Y tendríamos mi esposo y yo aproximadamente 6 meses de casados. Y yo estaba muy triste, estaba muy acongojado. Y recuerdo que fui a sacar de un closet una ropa. Y mis hermanos, yo escuché una voz que me decía, bueno, fue muy tremendo porque se me cayó algo al piso. Y entonces yo la pensé para agacharme. Y de un momento a otro yo escuché una voz que me decía, agáchese. Y yo no lo podía creer, hermanos. Pero fue muy especial porque no es una voz que te asusta, no es algo que como que viene a ti y como que, no, sino que yo sentía algo tan especial, me decía, agáchese. Como cuando alguien te reta a hacer algo y te está dando como ese propósito y entonces una tercera vez, agáchate. Entonces yo llegué y me agaché. Y hermanos, me agaché. Y cogí la ropa y fui sanado. Entonces eso es muy lindo, es muy especial. Pero como les mencionaba ahorita, cuando vinieron las dificultades en mi hogar y tantos problemas, mi fe tambaleó. Y es muy tremendo porque ver a Juan en esa condición de preguntar, de mandar a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando ya debería haber una cierta certeza de que Él era el Señor, que Él era el Mesías enviado. Entonces, cuando nuestra fe tambalea a causa de las situaciones y que las vamos a vivir, necesitamos creer en el Señor. Necesitamos tener esa fe. Necesitamos pedirle al Señor que cada día nos afirme en Él, que esa fe sea creciente cada día. Que nunca se nos olvide ese texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si necesitamos fe, el Señor nos la va a dar y podemos confiar en Él. Y ya para terminar, quisiera leer esto. Job pudo declarar al final de toda esta situación que vivió, diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué tremendo. Dios quiere que nosotros tengamos un verdadero encuentro con Él, y me llama mucho la atención esa parte, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Qué tan rico cuando nosotros podemos ver a nuestro Dios allí en la intimidad. Que no solamente por lo que escuchamos cuando el hermano o la hermana nos dice, hermano, ¿cómo le parece que tuve una presencia del Señor maravillosa? Y uno, sí. Pero qué rico uno también poder ver eso. Cuando uno escucha que un hermano oró por un enfermo y que ese enfermo fue sanado. Y uno, sí, qué bueno. Pero qué bueno uno poder también ver esa gloria de Dios, poderla disfrutar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿O acaso no fue para eso que nos dio dones, talentos? Es muy tremendo porque lo que hemos aprendido también es que una de las razones por las cuales Dios nos creó fue para alabarle, para adorarle. Y si nosotros realmente entendiéramos la profundidad de eso, dedicaríamos más tiempo para nuestro Dios, a buscarle, a servirle, a anhelar realmente que todas estas personas que están sin Cristo puedan ser sanadas, puedan ser salvadas, y que nunca nos olvidemos que usted y yo somos los instrumentos que Dios ha dispuesto, y que cuando nosotros realmente le decimos a Dios, Señor, heme aquí, es porque le vamos a cumplir. Me llama mucho la atención lo que el hermano Héctor decía en estos días, que esto es como una mafia. Nosotros aquí entramos y la idea de nuestro Dios no es que nosotros volvamos atrás, sino que nosotros permanezcamos en Él
y que le podamos servir. Yo creo que no hay gozo y alegría más grande, o una de las cosas más maravillosas es ver cómo Dios lo usa a uno. Cuando uno predica, cuando uno ve que las personas se convierten, cuando uno ve que Dios obra milagros a través de la vida de uno, y cuando para uno es claro que no somos nosotros, que es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Recordemos, no basta solo con oír al Señor, necesitamos conocerlo y necesitamos creer en Él. Si podemos cumplir con todo esto, yo creo que vamos a permanecer y a crecer. Dios nos está demandando crecimiento. Dios nos está demandando. Esto no es solamente para los líderes, no es solamente para los pastores, porque el cuerpo de Cristo no está identificado solo en los líderes, solo en los pastores. La Biblia me enseña que el cuerpo de Cristo somos usted y yo, y que Dios a cada uno de nosotros nos dio capacidades, y que puede que yo no tenga la capacidad que tenga otro hermano, pero igual nos complementamos. Y lo más lindo es que Dios se goza y se vale de lo que nos ha dado y lo que usted y yo tenemos. Entonces, mis hermanos, es necesario que, como dice la palabra, con más diligencia nosotros cuidemos nuestra salvación, nosotros cuidemos también de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y creo que ese es un reclamo que Dios nos va a seguir haciendo hasta que nosotros realmente tomemos la decisión de darle todo nuestro corazón, de servirle. Como dice el texto bíblico, no como para los hombres cuando hagamos las cosas, sino como para Dios, entendiendo que de Él recibiremos la recompensa, que aquí en este mundo nosotros no nos vamos a llevar nada, sino que ya tenemos unas moradas celestiales que, como dice la palabra, el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros.